Pues aquí estamos de nuevo en un programa de Amablemente. Y siempre lo digo, yo no es una sorpresa con quien tenemos porque las promociones previas ya os van anunciando el invitado en este caso que tenemos hoy. Yo no sé si definirlo como un erudito, como un hombre renacentista que se dedica a multitud de disciplinas, pero ya veréis durante la entrevista que la persona que nos acompaña hoy pues podría cumplir perfectamente cualquiera de esos perfiles. Hoy nos acompaña nada más y nada menos, que el nombre tiene también enjundia, don José María Manuel García Osuna y Rodríguez. ¿Lo he dicho bien? Perfectamente. José María, que yo estoy encantado, aunque nos conocemos, como hemos dicho hace un rato telefónicamente desde hace ya una temporada, personalmente nos acabamos de ver hace un ratillo. Yo no sé si esto es una tradición, pero bueno, yo le pregunto a la gente que, como decían en los pueblos, que de quién es. ¿Cuál es tu vinculación con León, tu origen? Yo nací en León Capital, en el Sanatorio Miranda, y estudié en los jesuitas y mi familia vivía en Burgonuevo. Mi familia proviene de Santa Lucía de Gordón, pero por ejemplo mi madre nació en Villaseca, que como decía ni era seca ni nada. Mi padre nació en Santa Lucía de Gordón, es decir, la familia materna por parte de mi abuelo materno era de Santa Lucía de todas. Mi abuelo era ingeniero de minas, fundador de muchísimas cosas, y después mi abuela materna era de Oviedo. O sea que tengo una vinculación a León, a Oviedo, Asturias, concretamente a Oviedo, y después tengo un antepasado que voy a ir a dar una conferencia porque tengo ganas de ir a ese pueblo, es en Montermoso, en Cáceres. Tengo mi tatarabuelo, vino de Montermoso, era perito industrial y vino a hacer los túneles del Pajares a finales del siglo XIX. Le gustó la más guapa y rica de Busdongo, que tenían la posada o el hostal en Busdongo, y se casó con ella, que debía ser mi tatarabuela. Entonces, digamos que mis orígenes son leoneses, asturianos y muy lejanos extremeños, ¿no? Pues algo nos toca a los de León, sí, y también Asturias. ¿Me puedo definir o no? A ver, venga. Yo soy leonesista. Pues soy un doctor en historia, doctor en medicina, y tengo un axioma que es que no soy objetivo, soy subjetivo pero riguroso. Es decir, no tergiverso los textos. Yo quiero que gane Cartago frente a Roma, León frente a Castilla y los Sioux frente a los Kiowas. Déjame que diga yo un poco también quién eres, porque me he puesto un poco a brujulear por ahí por internet y lleva un rato decir lo que eres. Pero si me permite solo un momentín, ¿eh? Historiador diplomado en estudios avanzados de historia antigua y medieval, médico de familia, académico de la Real Academia de Asturias, cofrade de la Imperial Cofradía de Alfonso VII el Emperador y más cosas, que si quieres me las cuentas. 43, a fecha que lo vi, 43 publicaciones en Dialnet, 23 publicaciones en universidad, más de 200 trabajos de historia. Sí, la Universidad de Maguncia, en Alemania, sí. Más de 30 biografías de músicos. No, que va, 44. 105 conferencias de historia. No, 130 y tantas. Libros publicados, me he perdido, lo siento, Tengo pero 10 libros publicados. 10 libros ¿Quieres publicados. que lo diga en los títulos? Ahora me los vas a decir todos. Y 200 y pico trabajos de historia publicados. Tu profesión como tal es médico, no, de yo familia. Soy médico y historiador, porque en las dos cosas digamos que cobro, ¿no? Soy doctor en medicina, mi tesis doctoral fue la medicina en el Antiguo Egipto y doctor en historia medieval. Aunque hice una tesis primero en Antigua sobre los cartagineses en la península ibérica, que es uno de mis libros, mi 10º libro concretamente, pero soy un profesional de la historia y de la medicina. Y el único hobby, tengo hobbies como todo el mundo, tengo 2 hobbies que son los pasteles y la cultural leonesa. ¿Los pasteles hacerlos o comerlos? No, comérmelos. ¿Y la cultural sufrir con ella? No, porque hay que ascender como sea para sacar al Reino de León en la televisión. Ahí Conectamos con el Reino de León. Eso puede ser una enorme provocación para el Estado. Bueno, por ahí vamos a investigar. Cuando antes decías, me voy a definir, pues lo que quería yo decir es que igual es un poco complicado definir, pero bueno, tus 2 grandes pasiones son la historia y la medicina. Sí. ¿Cómo ha influido una en la otra o la otra en la una? ¿Qué...? Pues yo aplico un axioma de uno de los médicos importantes que hubo en el siglo XIX, murió en 1899, que además se aplica mal
ese texto porque se dice que es de Marañón. No, no, no. Es del doctor Letamendi, que había nacido en Barcelona y vivió en Madrid, y que dice lo siguiente: el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. El médico que no sabe humanidades o filosofía, no es ni médico. Entonces, obviamente, los médicos siempre han sido grandes humanistas. Por ejemplo, pues hombre, te voy a hablar de un compositor, Héctor Berlioz era médico. No sé, Händel estudió medicina, estudió lo que se llamaba cirugía, ¿no? Cirujano barbero, el compositor alemán, Sajón, que fue a Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, Giuseppe Sinopoli, un director de orquesta, era psicólogo, hizo psicología y luego psiquiatría. Carlos Kleiber, el hijo de Erich Kleiber, uno de los grandes directores, pues era médico también. Zubin Mehta, que ha estado muchas veces en los conciertos de Año Nuevo, pues era médico. Entonces, y después hay una asociación importante en España que se llama Asociación de Médicos, Escritores y Artistas, ASEMELLA, que tiene más de 100 años, de la que yo soy miembro del número, que entre otros afiliados pues tuvo a otro médico que era Pío Baroja. Pío Baroja era médico. Siempre los médicos han sido humanistas, ¿no? No los menores de 35 años, que no saben ni para qué hacen un juramento hipocrático, porque los médicos hacemos un juramento, que es un compromiso. Los jóvenes yo creo que lo toman como ponerse una corbata e ir a hacer un juramento. Pero en este mundo que estamos ahora mismo de especialización, o yo no sé si de menos educación, porque siempre hay un conflicto entre generaciones que dicen, bueno, es que los que éramos de antes sabemos más que los de ahora. ¿Tú por qué vía vas? ¿Por la de tener conocimientos en distintas disciplinas o ser muy especialista en la tuya? Yo hice en cuanto a la medicina, yo hice el MIR en medicina de familia, e hice geriatría. Yo ahora estoy trabajando también de médico geriatra en una residencia. Y en cuanto a la historia, yo me he especializado en historia medieval e historia antigua. Ahora eso no quita para que no sepa quién es Napoleón y no sepa lo que es, no sé, un hepatocarcinoma, pongamos por caso, ¿no? Yo no soy definida como pionero, pero he leído por ahí que en tu discurso de la academia ¿De cuál de ellas? De medicina, hablaste de historia. Sí. Hablé, sí, fue el primer caso. Además es algo muy curioso porque cuando me nombraron académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Asturias, la persona que me llevó, que era el vicepresidente, que desgraciadamente se ha muerto porque era uno de mis maestros, me dijo textualmente: que yo sea académico y tú no eres, eso es un contradios. Y entonces me llevó. Y lo primero que me dijeron: uy, el asunto que has escogido, bueno, voy a ser cursi, el tema que has escogido no va a haber nadie. Y si conoces el salón de actos del Colegio Médico de Asturias, estaba lleno. El asunto, mi discurso de entrada fue la muerte del rey Ricardo I Corazón de León Plantagenet de Inglaterra, porque yo soy un modesto especialista en los Plantagenet y es un personaje que se presta a hacer un estudio, porque entre otras razones cayó después de una herida que tuvo en una especie de cerco. Más o menos tienen el mismo comportamiento en ese cerco que Alfonso V de León, es decir, que se lo toman con cierta prepotencia y en lugar de ir protegidos por un escudo, tanto Alfonso V en Viseu como en el castillo de Chalí, pues no van protegidos por una sartén, no se toman en serio el asunto, y entonces a Ricardo le disparan una flecha, la flecha le entra una ballesta le entra en el cuello, cae en manos de un cirujano, los médicos tenemos mucho peligro, y entonces pues lógicamente murió de una septicemia, ¿no? Estuvo agonizando durante muchísimo tiempo porque no consiguió sacarle la ballesta, le hizo una carnicería. Y ese fue mi discurso de entrada y estaba lleno. Pero también es de medicina, ¿eh? También versa sobre medicina e historia. Sí, versa sobre medicina. Pero muy entretenido, por lo que veo. Sí, mira, además eso que, como dicen los políticos, me encanta eso que me has dicho, porque es que en todos mis libros yo dedico un capítulo a la causa de la patología de la muerte de los reyes, por ejemplo, porque yo me dedico a la biografía, como Stefan Zweig. Me gusta mucho la biografía. ¿Por qué? Porque eso coges al personaje y yo hago un estudio de todo lo que le rodea. No sé, pues desde Fernando el Católico hasta Ramiro III o hasta Ramiro II, ¿no? Y siempre hago un estudio de las causas, fundamentándome en los textos y en las crónicas, de cuál fue la causa por la que murió el rey. Pues por ejemplo, no sé, si hablamos del gran rey del siglo X, Ramiro II el Grande, el Magnus Basilius del Reino de León, yo creo que murió de un infarto, porque dicen que estuvo en Oviedo, tuvo una enfermedad grave, no hizo nada durante un tiempo, estaba casi asustado, supongo, y vino a morir a León. Entonces, también hago estudios médicos en mis libros. Sí. José María, vamos a ir avanzando y vamos a hablar del Reino de León, que tu pasión, como me has dicho, y por tus libros, pues es evidente.
¿Qué te ha motivado a centrarte en este periodo? ¿Qué aspectos crees que son desconocidos para el público en general del Reino del León? Pues la estructura intelectual de algunos leoneses, bien de León, bien de Zamora, bien de Salamanca, o incluso del Bierzo, ya que hay que decir que el Bierzo tiene una personalidad que no se la niego, por supuesto, hay un desconocimiento importante. No se van a citar nombres porque además soy católico, entonces obviamente se cita el pecado pero no el pecador. Pero yo me encontré con la sorpresa de que cuando escribí mi quinto libro, que se titula Urraca I, reina de León, la primera reina titular de Europa, alguien de estructura intelectual leonesista me dijo: a ver, refréscame, ¿quién es? Y dije: hombre, pues a ti refrescarte no, si no sabes quién es Urraca. Y me dijo: ¿y Ramiro II? Otra persona. Ramiro II, dije: sí, tiene una calle entre la República Argentina y Lancia. Ese está dedicado a la calle. Bueno, Urraca también es ahora está muy de actualidad. Está muy de moda por Isabel San Sebastián y... Ay, qué bien me viene eso. Más bien, desde mi libro fue el último que se publicó sobre la reina y lo están utilizando varias personas, entre otros Isabel San Sebastián. Yo no suelo ir a conferencias de otras personas porque tengo muchas cosas que hacer y no por prepotencia, no soy ningún soberbio, simplemente pues oye, a ver, tú piensas que yo trabajo por la mañana como médico geriatra, por la tarde me dedico a escribir, a la historia, a mis libros, y además ahora hago valoraciones para una de las mejores mutuas de España, valoraciones para tribunales, con lo cual tengo muy poco tiempo para ir de 7 a 9 a ver conferencias. Pues te cunde, te cunde el tiempo. Sí, pues yo creo que sí. Y formo parte de una asociación de amigos del país en Avilés, donde vivo, en Asturias, en Avilés, y me invitaron a la conferencia de Isabel San Sebastián, que habló sobre su libro. Por cierto, lo que voy a decir no está oculto, porque yo hago reseña, ensayo en Todo Literatura, que es una de las mejores páginas de libros de Internet, y está la reseña que hice sobre su libro, que por cierto me lo había regalado la editorial, porque las editoriales me envían bastantes libros para hacer reseña. La reseña se puede leer, lo que yo pensaba, ¿no? Y bueno, fui a la conferencia, se acercó a mí, yo llevaba el libro de la reina en la mano, dice: uy, ese libro, con cierta efusión, ese libro, ay, lo tengo. Digo: claro, es que ¿y cómo lo llevas tú? Digo: porque es mío. Ay, pues lo he manejado muchísimo y me encantó y no sé qué. Dije: pues es que no me citas en tu libro. Y eso ya no le gustó, pero es que no me cita, utiliza frases mías y yo no quiero, si no es cuestión de orgullo, simplemente hay que citar las cosas. ¿Y hay que montar el pollo en esos casos o qué? No, yo fui educadamente porque estábamos los dos solos. Y entonces, cuando empezó la conferencia, constantemente manejaba la frase de emperatriz de España y reina de León. No es así como se define una reina. No es así. Yo no tengo muchos libros de historia, solo tengo 9.200. Pero obviamente tengo toda la diplomatura de la reina. Y el título de la reina es Imperatrix Legionis et Regina Tute Hispaniae, es decir, Hispaniae con Y. Pero siendo, no te voy a decir autocrítico, ¿tú no crees que los libros como de Isabel San Sebastián no están orientados a un tema puramente histórico, sino novelar la historia de un personaje? Y aunque, no sé, puedas haber matices en los que no seas exactamente concreto y definido en el dato, pues al final de lo que se trata es de acercar un personaje al público. No estoy de acuerdo, no. La novela histórica, que es muy buena, y yo tengo bastante novela histórica en mi biblioteca, utilizan el 75% de historia. Por ejemplo, Posteguillo se documenta muchísimo y esta persona se documenta mucho. El 70% de su libro es historia y está bien la historia. Pero hay algunas cosas que hay que documentarlas y decirlas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Hombre, en otra entrevista dijo que a Urraca en León no la conocía nadie. Hombre, hay un busto en la plaza del ayuntamiento. Desde no hace mucho, ¿eh? No, pero quiero decirte que hay un busto que parece la bruja de Blancanieves, pero que por lo menos hay un busto. Hombre, alguien en León conoce a la reina, digo yo, ¿no? Bueno, no sé si antes o después del busto. Oye, que no venimos aquí a hablar de Isabel San Sebastián. No, será un comentario que me has hecho. No sé si te voy a poner aquí en modo cañero. ¿Y eso qué es? Pues que zurres o no zurres, pero has comentado en sitios que lo he visto yo, sí, que la historia leonesa está manipulada.
que mal estudiada y yo no lo sé si políticamente utilizada con el tema de Castilla y León. ¿Tú crees que, bueno, qué tergiversaciones has encontrado? ¿Qué cambios, qué manipulaciones se comentan de la historia del Reino de León? Y si hay algún interés por parte de, no lo sé, de alguien para modificar esa historia. A ver, en el siglo XIX hay una concepción, a partir, por ejemplo, de los pactos republicanos, hay una concepción de indicar la existencia de algo que no aparece en las crónicas, que es lo de la corona de Castilla. Yo niego absolutamente la existencia de ese concepto, como niego la existencia de la corona de Aragón. No existe. Bueno, hombre, no diga usted eso porque la reina habla de la corona. Sí, cuando Isabel habla de la corona, la reina Isabel, está hablando de ella. No está hablando de un territorio político. Cuando ella indica a Cristóbal Colón le dice a la reina que los personajes que ha encontrado en las Indias son muy domeñables, aunque están desnudos no padecen escándalo y son fácilmente utilizables más o menos para trabajar. Y la reina le dice, sería lo mismo que esclavizar a los mis súbditos de Castilla et de León. Por lo tanto, yo no sé dónde está la corona de Castilla. Cuando le dice a Alfonso Carrillo, el arzobispo de Toledo, que porque ella quiere ser reina, le dice porque yo soy la reina, es sucesora con 2 S de estos juntos reinos de Castilla et de León. Yo tengo en mis libros una sección nueva, que ya tengo 70 o 75 páginas, de todo tipo de textos sobre la existencia del Reino de León. Ninguno mío, de ningún tipo. Todos son textos de cronistas o de historiadores. Bueno, ¿y qué interés hay en hablar de la corona de Castilla, no lo sé. de la corona de Aragón? Habrá que preguntar a quién lo hace. Yo no lo sé qué interés. Lo que sí es claro es que la comunidad autónoma, que yo digo siempre, comunidad autónoma de León y Castilla, trata por todos los medios de borrar la identidad. Es que el Reino de León tiene una estructura distinta que no tiene el Reino de Castilla. Vamos a ver. El Reino de León nace la foralidad. Esas son leyes que no nacen en Castilla. Para empezar, Castilla no existe con Alfonso V. No existe. Cuando Sancho II, el hijo de Sancha y Fernando, por cierto, tengo el testamento de Sancha y Fernando, y es muy curioso, porque el testamento que escribe un copista o un escriba del rey, el rey dice que la propietaria de la corona es su mujer, Sancha, no él, y que es ella la que decide dividir la corona entre sus hijos. Eso para empezar. Cuando Sancho recibe Castilla a título de reino, la Castilla que recibe es lo que Fernando tiene como propio, que es la provincia de Burgos, no hay más. Y además Sancho II es un personaje que me encanta, porque alguien que es capaz de armar 2 guerras para ser rey de León, es que ese se lo merece, vamos. Y que muere en Zamora cuando estaba haciendo sus necesidades de espaldas a la muralla y fue atravesado por Bellido Adolfo, pues es un personaje que me encanta. Pues hay una crónica, un diploma en la que el propio Sancho escribe: imperando el príncipe, no dice el rey, Sancho en Burgos, no dice en Castilla, y mi hermano el emperador Alfonso en León. Eso dice Sancho de las relaciones. ¿Por qué? Pues porque es así. Se trata por todos los medios de borrar la identidad. El infantazgo es leonés. El dar categoría, por ejemplo, a los hijos de los reyes y a las hijas. No digamos las cortes, que están más que estudiadas. Todo ese tipo de estructuras nacen en León. Cuando Rodrigo se casa con Jimena en León por el fuero juzgo, le entrega el 55% de sus posesiones, porque lo marca el fuero de los jueces, lo marca el fuero de León, el fuero del Reino de León, la lex gotorum. Cuando se casa en Burgos a continuación, por los usos y costumbres, solo le da el 10%. Ya que estamos ahora en un mundo en el que, que tanto están las mujeres por todas partes, la mujer en el Reino de León tiene igual de categoría que el varón. Y no es nada raro, no tiene por qué alardearse de eso, porque es lo correcto. Sobre todo porque los leoneses provienen de alguien que se llama Astures, y Estrabón concretamente dice que entre los Astures quien decide es la mujer. Y el propio Estrabón, el geógrafo griego, dice: es una cierta ginecocracia. No es una costumbre bárbara, pero no es una costumbre muy civilizada que la mujer decida. Aunque después añade que las mujeres astures luchaban con los varones contra Roma, aunque eran bastante feas. Hay que saber cuál es el concepto de belleza que tenía Estrabón, porque es un griego, ¿no?
Entonces, esa estructura de equiparación, por ejemplo, el avunculado, la cobada, todo ese tipo de estructuras no existen, por ejemplo, entre los turdetanos. Sí existen entre los astures y los cántabros. Son estructuras donde las mujeres son de igual de categoría, por lo tanto, se transmiten. Urraca no es una mutación genética. Pero vamos a ver, su abuela firma como reina propietaria, aunque ella firmará como reina titular, pero su abuela todavía no es aceptable reina titular. ¿Y qué más? Está su madre, Constanza de Borgoña. Están sus tías, Urraca y Elvira. Es decir, ella se ha criado en una estructura familiar donde hay una igualdad entre los dos sexos. Bueno, digamos. una igualdad y un poder en manos de las mujeres que es real. Ella lo ha visto. Por lo tanto, no es que haya descubierto la pólvora, ella ha visto cómo se comportan. Y naturalmente, es más, en esa familia... Las mujeres reciben la misma educación que Alfonso García y Sancho, reciben la misma educación que Urraca y Elvira, igualita. La única diferencia, y desde mi punto de vista a favor de las mujeres, es que en lugar de enseñarles a dar mandobles, les enseñan otra cosa, como a escribir códices o a hilar. Yo creo que es mejor hilar que no dar espadazos, ¿no? Entonces, ese tipo de estructuras existen en el Reino de León. Y no digamos nada a las cortes. Es que te quería preguntar, porque ya me has avanzado ahí con el tema de la mujer, pero... Mira, te voy a enseñar, ¿puedo enseñar lo de señorío de mujeres? Sí, ahí tienes la cámara y en esta cámara... Este es mi 9º libro, que ha llamado la atención. Por ejemplo, cuando digo el subtítulo, dice, sí, se titula Ramiro III, Rey de León, señorío de mujeres, para una de las mejores editoriales de España, que es Alderaván. Así se ve, ¿no? Sí. Y he puesto señorío de mujeres porque es señorío de mujeres. En ese momento hay una guerra civil entre Ramiro III y Bermudo II, que son primos, y quienes deciden son dos mujeres. Velasquita, la mujer de Bermudo II el Gotoso, y Elvira, la gran abadesa, la tía carnal de Ramiro III. Es que quería preguntarte precisamente de esto. ¿Qué lecciones del Reino de León podemos adquirir que se pueden aplicar a la sociedad actual? Me hablas de las mujeres, bueno, una del parlamentarismo, y por otra las cortes, la foralidad. Y por otra parte, ¿qué mitos erróneos también podemos decir, oye, mira, que se han atribuido al Reino de León y que igual no son así? No nos han atribuido mitos porque casi nos borran de la faz de la tierra, por lo tanto, mitos ninguno. Nos han disminuido la identidad, ¿no? En todas las circunstancias, y desde que estamos en esta estructura política autonómica, pues está claro que la cuestión no ha sido muy beneficiosa, incluso para la lengua leonesa, guste o no guste. La Nodicia de Quesos es el primer texto en romance en España, el segundo es el Foro de Avilés, que está en romance, ¿no? Bueno, pues se ha utilizado una estructura destructiva de una identidad, que además ha sido algo estupendo, porque cuando yo en los años 80 me hicieron una entrevista, me nombraron delegado más o menos de un grupo, que no voy a citar, un grupo político leonesista en Avilés, me hicieron una entrevista en Antena 3, me acuerdo que yo dije lo que consideraba que era la región leonesa o el país leones, no, el Reino de León, que era León, Zamora, Salamanca. Y me acuerdo que el periodista me dijo, Salamanca, y entonces yo le dije, Luarca. Hombre, Luarca, hombre, Salamanca. ¿Y cuál es la razón? Yo no lo sé, en los años 80 si nos vendieron la moto o nos equivocamos los leoneses, porque bueno, el debate primero para crear las autonomías que había que hacer referencia a comunidades históricas. León no se consideró comunidad histórica o la consideraban unos cuantos que fueron minoría a la hora de votar, se condicionó, se quiso hacer una comunidad muy fuerte alrededor de en Castilla y León para defenderse de vascos y catalanes y gallegos, que a mí no me han hecho nada y que me importa nada. Se creó eso, ¿no? Que no tenía mucho sentido. Pero bueno, tenemos todos los argumentos del mundo para declararnos como una comunidad histórica. Sí, León. Pero mira, además estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Si en el año 79-80 se dice que hay una comunidad autónoma de León, Zamora y Salamanca, no hubiera habido ningún problema de ningún tipo. No había, es decir, a nadie de Teruel se le ocurrió decir, hombre, yo con Huesca no voy. O a ninguno de Alicante se le ocurrió decir, yo con Valencia no voy. Se quitó Albacete de Murcia y nadie protestó, porque había una estructura que se estaba creando de comunidades, de regiones, digamos, ¿no? Entonces no hubiera habido ningún problema. Los problemas empiezan después, cuando empieza a haber una cierta resistencia, primero en León, que vamos, en la provincia de León es impresionante, gracias al engendro, nos han incrementado nuestros leucocitos, linfocitos, células plasmáticas, que son las mejores. Ya saben, las células cianófilas que inventó Santiago Ramón y Cajal son las células defensivas por antonomasia.
monocitos, mastocitos, y han conseguido que la estructura inmunológica del Reino de León pues haya crecido, lo cual me parece perfecto. Bueno, ahora yo no sé si estamos en un momento de reivindicación. Sí. Esto va como el Guadiana, hay momentos más arriba, más abajo, que al final se ven reflejados, se deberían de ver reflejados en votos a un partido político, pero, y por hablarte un poco de política, yo hay un tema que no me explico. ¿Cómo puede tener tanto apoyo, vamos a decir, en la calle el leonesismo y tan poco reflejo en las opciones leonesistas, como podría ser la UPL? ¿Tiene alguna explicación eso? Es que no estoy muy de acuerdo. ¿Puedo disentir con todo respeto? Sí, disiente, pero vamos, A ver. a los resultados me remito. No. Ya que me citas a ese partido, Unión del Pueblo Leonés ha pasado de un procurador a 3. En las últimas elecciones autonómicas no sé si pasó de 20.000 votos a 40 y tantos mil. Sí, pero en Zamora, de 200 votos a 3.500. Y en Salamanca, de 100 votos a 2.000. Vamos a ver, y contamos con todo en contra en esas dos provincias leonesas o en el Bierzo, porque en la comunidad autónoma, la Junta de León y Castilla, se ha gastado mucho dinero para borrar identidad. Me ha puesto una caja de Nicanores de Boñar a que las próximas elecciones, si hay autonómicas, a ver si el Leonés de Salamanca se le ocurre hacer autonómicas. En Zamora pasamos de 3.500 el leonesismo a 5.000 y en Salamanca probablemente a 6.000. José María, en Salamanca teníamos 0 concejales y hay 17. Pero es un proceso, vamos a ver, yo Claro, en mi opinión, lento, claro. en mi opinión el leonesismo es transversal, es decir, No sé qué es transversal. Pues que afecta a todos los partidos. Bueno, sí. Hay gente en el PP de leonesista, sí. Hay gente se les nota menos, en el PSOE leonesista y hay gente en la UPL, menos. obviamente, que sea leonesista. Claro. Entonces, yo no lo sé si identificarlo con un partido político, como es el caso de la UPL, pues nos perjudica porque no se alcanzan los resultados electorales que se deberían de alcanzar. Entonces, no lo sé si la lucha, porque bueno, yo estoy convencido también del tema y no lo sé por dónde deberían de ir los tiros en el caso de querer conseguir algo, que al final por donde van es teniendo representación a nivel nacional, a nivel autonómico. El leonesismo ha crecido de forma enorme, aunque después seguiremos hablando de historia, supongo, ¿no? Porque esto es una... Mira, yo no sé si el 8 o el 9 de abril voy a dar una conferencia en el Colegio de Médicos de Salamanca. Voy a hablar precisamente de Alfonso IX y la Universidad de Salamanca. En este caso, la academia que creó Alfonso IX. Voy a ir a Salamanca. Fui 5 años, del 2006 al 2011, me parece que fue, al Colegio de Médicos a dar una conferencia que además tiene un salón de actos precioso y se llenaba. Y después el Colegio de Médicos me invitaban a cenar. Y te hablo del 2008-2010, fui a, creo que se llama, no sé hacer publicidad, el Novelty. Y llega el camarero y estaba el presidente del colegio, varios médicos, ya sabían que era como decían, que yo era un revolucionario. Y llega el camarero y me dice, bueno, ¿qué tenemos para cenar? Y dice, sopa castellana. Será leonesa, esto es el país leonés. El hombre se quedó sorprendido y claro, los compañeros empezaron a mondarse. Dice, no, tráese la leonesa, si no, no la va a comer. Y dice, ¿copa castellana en Salamanca? Leonesa. Y me acuerdo que el año anterior había ido a una conferencia con mi hijo, precisamente al Colegio de Médicos en Salamanca, he dado 6 conferencias y me han tratado estupendamente y cada vez noto mejor. Bueno, la última vez que fui a dar una conferencia para el Julián Santos Sánchez el Charro, así un centro de estudios que hay allí, que me llevó ciudadanos de la región leonesa, del Reino de León, pues entré en administración de lotería, que hay una calle cerca del Colegio de Médicos, no sé cómo dije, cómo me encanta comprar lotería en el Reino de León. Y me dijo el señor de la lotería, es que esto es el Reino de León. Eso no me lo hubiera dicho hace 10 años. Bueno, entonces aquel camarero decidió, entonces, ¿quiere usted sopa leonesa? Digo, pues claro, el año anterior había ido a un sitio y vi que ponían no sé qué castellana. Y como soy ciertamente dialéctico, por eso estudié en los jesuitas, pues digo con mi hijo,
Madre mía, pero estamos en Burgos, pero ¿cómo llegamos a Salamanca? La señora de la tienda es que tenía pues casi, no sé, un hipotiroidismo, como Alfonso X el Sabio, le salían los ojos, tenía una sinusitis, como Alfonso X el Sabio, que le salía el ojo de las órbitas, y entonces su hijo lo llamaba precisamente hereje, porque creía que estaba maldito por Dios. Madre, ¿cómo llegamos ahora a Salamanca? ¿Está usted en Salamanca? ¿Cómo en Salamanca si pone no sé qué de Castilla? Bueno, pues eso ahora es muy normal. La gente no me ve como un monstruo, ¿no? Bueno, vamos a hablar, como decía el otro, de tus libros o de tu libro. Sí. Que yo sepa... Vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia, pero bueno, personajes que tienes en tus libros, Fernando el Católico, Alfonso VIII... El primero fue Alfonso VIII de Castilla, el de las Navas de Tolosa. Alfonso VII el emperador. Sí, no, únicamente por resumir, ahora me dices... Pero te lo digo cómo fueron, de uno en uno o no. Dímelos como quieras, sí. Así cronológicamente. Sí. Alfonso VIII de Castilla de las Navas de Tolosa fue mi primer libro para la editorial Alderaván. Es decir, demuestro que se puede escribir sobre un adversario desde el rigor más absoluto. Además, Alfonso VIII es un personaje que me encanta. Me encanta porque su mujer es una plantagenet, es decir, Leonor, la hermana de Ricardo Corazón de León, es un personaje que me gusta como es. Y además no solo eso, tenía un concepto autoritario de la política. Y entonces, pues, está bien. Él decía, yo soy muy importante, hasta tal punto que pretendió hacer lo que hizo Nerón. Nerón pretendió llamar Nerópolis a Roma y este pretendió llamar Alfonsípolis a Cuenca. O sea, es un personaje que me encanta. Ese libro fue muy desgraciado porque el de la imprenta decidió que me hacía correcciones. Pero el libro tiene 14 o 15 o 20 errores de imprenta. Incluso el de la imprenta, que era de Madrid, me demostró mucha inteligencia, y esto es una ironía leonesa, porque me incluyó un párrafo de 7 líneas que no existía en ningún sitio, donde hablaba de un tal Alfonso IX que no había nacido, lo cual me parece estupendo. Así de su cosecha. Entonces, sí, estuve peleando varios años con mi amigo Santiago Catalá, el dueño de Alderaván, y hemos conseguido sacar una segunda edición con todas las correcciones hechas, porque además se comió la dedicatoria. Todos mis libros están dedicados a mi mujer, que estuvimos juntos 47 años y que me la mataron en un hospital. Entonces todos van dedicados a ella y a mis perras, por supuesto, porque a los perros hay que dedicarles los libros. Concretamente la última, que es una mastina leonesa y con de labrador que saqué de la perrera y se llama Sigrid, pues también están dedicados. Sigrid, como la novia del Capitán Trueno. Como la novia del Capitán Trueno, sí. Pues iba a llamarle Urraca, pero Oleonori es feo. Pues imagínate que voy por la calle y digo, Leonor, ven aquí, se vuelven 3 Oleonor y tengo algún problema. El segundo libro fue Breve Historia de Fernando el Católico para Nautilus, que además ese tuvo un problema ese libro. Ese lo están utilizando ahora un profesor de Benavente que da clase en la Universidad de Oviedo como libro de texto. ¿Y por qué digo que tiene problemas? Porque el editor se empeñó en que se llamara Breve Historia de los Reyes Católicos. Dije, no, la reina está ahí, pero es un libro sobre Fernando, porque hay muy pocos libros que sean individuales sobre Fernando, hay muchos sobre la reina Isabel y muchos juntos. Por lo tanto, bueno, fue un libro que estoy contento con él. El tercero, que publiqué para una editorial leonesa, Lobo Sapiens, se tituló Alfonso X el Sabio, rey de León y de Castilla, su vida y su época. Exigí que fuera León por delante y que no hubiera ningún castillo en la portada, y la portada quedó muy bonita. El cuarto es Alfonso VII el emperador, el rey Alfonso VII el emperador de León, para Cultural Norte, y que es un libro que está muy blanco, como ves, y que bueno, hice un trabajo bastante aceptable sobre este rey, ¿no? Que es un rey muy paradójico, con mucha crítica dentro de León, porque es el que divide la corona, le da el trono, el mayor territorio a Sancho III, que es su hijo mayor, y menos a Fernando, su hijo pequeño. Después va en Asturias, tiene un comportamiento muy especial porque es el que sanciona el fuero de Avilés y de Oviedo, conoce a Gontroda, que es una mujer joven con la que tiene relaciones y tiene una hija que es Urraca la asturiana, etcétera, etcétera, ¿no? Y es el hijo de la reina, ¿no? De la reina Urraca. Entonces, fue mi quinto libro. Ha sido una pequeña revolución, porque hasta ese momento los libros que se habían hecho sobre la reina eran, bueno, muy especiales. Se titula Urraca I, la primera reina titular de Europa, Urraca I de León. Ese es mi quinto libro, que publiqué en Lobo Sapiens, y que ahora pues utiliza muchísima gente, incluso hasta Isabel San Sebastián, que me dijo que por qué llevaba ese libro, porque es mío, ¿no?
No, oye, si te utilizó para claro, tu libro, pues oye. Sí, pero no me citó, lo cual. Bueno, pues. Yo soy Isabel, soy Isabel, en algún sitio estarás oyendo esto. No, ya se lo dije. Ya se lo dije. Y el sexto libro, desde Justiniano Rodríguez Fernández, que me parece que es del año 96 o 97 o 95, no se había hecho ninguna biografía de Ramiro II. No hacer una biografía de Ramiro II, el grande, rey de León, el invicto de Simancas, pues hombre, hay que hacer algo sobre el rey, ¿no? La portada, que es esto, me la ha hecho una diseñadora que estudió en Salamanca y que vive en Austria, que se llama Verónica, y yo creo que es una portada que llama la atención, ¿no? Decías antes el de Alfonso VII, libro blanco. Los veo todos muy coloridas las portadas. Sí, porque a mí me gustan coloridas, pero aquí tuve. ¿Pero tiene alguna razón o qué? No, que decidió el editor. A partir de Urraca decido yo. La portada y la contraportada es mía. Eso no lo decide nunca. Sí, pues el escritor. El libro es mío. No, te lo impone. A mí ahora no me impone nadie nada. Pues el que quiera que... Solamente Sigrid, que se echa en mi cama cuando le da la real gana. Bueno, el sexto, Ramiro. Y las II. portadas, las contraportadas las decido yo. Que esta es, lógicamente, del tumbo de la Catedral de Santiago. Y si nos molestamos en mirar un poco, vemos que tiene la nariz típica de su abuelo Alfonso III el Magno. Y esta nariz que tiene Ramiro II, está claro que este puede ser el retrato del rey, porque los musulmanes, aparte de llamarle el perro infiel y el tirano, lo llaman el narizota, el narigudo. O sea, que quiere decir que probablemente la nariz... ¿Y eso está en la Catedral de Santiago? Este es en el tumba de la Catedral de Santiago. Es decir, los tumbos, como ya he sabido, son la documentación de los reyes, que suelen tener una pintura sobre ese rey, ¿no? Séptimo. El séptimo había que hacer la pelota a Alfonso IX... y se titula La batalla de las Navas de Tolosa. También la portada me la ha hecho Verónica, también para Alderaván, como Ramiro II, como el sexto, para la editorial. Oye, cuéntame, que siempre dicen que si las Navas de Tolosa hubieran cogido los americanos, Hollywood ya habría hecho no sé cuántas películas. Ya. Pero ¿qué hay de mito de realidad en que el Rey de León se echó atrás en el último momento? No, es una realidad, pero tiene su explicación. Por cierto, otra de las debilidades que tengo... Me gusta mucho la historia forense, tengo más de 300 estaturas de personajes históricos. Y ya que estamos hablando de la batalla de las Navas de Tolosa, indicaremos que Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra, no de Pamplona, con su padre Sancho VI, en la estructura nuclear ya se llama Navarra y no reino de Pamplona y de Nájera, Sancho VII el Fuerte medía 2 metros 13 centímetros. ¡Ostras! No, metros. Pero eso... Había un pívot ahí de baloncesto, pues entonces. Simplemente es coger el fémur y hay unas tablas. Y el fémur está en ¿cómo se llama? Está en Navarra. Bueno, no me sale. Nájera. No, Nájera es La Rioja. No. La Rioja. Hay una iglesia donde está enterrado el rey. O sea que es muy fácil. Un paisano... Hago un paréntesis. Por ejemplo, la arqueóloga que hizo el estudio de Alfonso VI en Sagún, pues... traté de que me dijera las tablas para ver la estatura de Alfonso VI, porque parece que es un hombre, que los huesos es de un hombre alto, ¿no? Y me hubiera gustado saber cuánto medía. Bien, el rey de Aragón, Pedro II el Católico, no es muy alto, solo mide 2 metros. Alfonso VIII, el de Castilla, solo mide 1,85. Alfonso IX, que es el otro cuarto rey que forma parte de esta estructura, mide 1,90. Era rubio, de ojos azules y tenía algún problema en la adicción. Y el rey de Portugal, que es el gordo, el rey de Borgoña, pues no sé cuánto medía porque no he conseguido saber cuánto medía. ¿Qué hay de mito? Antes de la batalla de las Navas de Tolosa hay una batalla en Alarcos, en la que Alfonso IX y Sancho VII el Fuerte intentan participar, porque el Papa presiona mucho al rey de Navarra. Ya lo has comulgado un par de veces y Alfonso IX las comuniones tiene 2 o 3, incluso 2 veces el reino en entredicho. Hasta tal punto tiene ironía Alfonso IX que en el fuero de Cáceres dice: malditos sean los cacereños si permiten que haya conventos y monasterios de monjas y monjes dentro de las murallas. Con los cual, yo tengo amigos en Cáceres que dicen que el cacereño nunca va a ascender por la maldición de Alfonso IX, porque efectivamente dentro de las murallas, ¿no? Obviamente le habían disuelto el matrimonio 2 veces, lo habían excomulgado. Y entonces Sancho VII se prepara para ir a Alarcos.
Alfonso IX también. Tal es así que en ese momento la milicia más importante de la península es la leonesa. Es el mejor ejército que hay, porque tiene una estructura que han copiado los demás y que inauguró Ramiro II el Grande, que es la caballería pesada, es decir, aquellos caballos revestidos de armadura que eran muy difíciles que el Panzer de la época. Sí, es muy difícil que la caballería ligera musulmana pudiera con ellos. Alfonso IX está en Talavera, está muy cerca de Alarcos, pero Alfonso VIII, su primo, se pone nervioso, se emociona, coge a la caballería y la hace correr desde Toledo hasta Alarcos. Cuando llega allí la caballería está con la lengua afuera y lógicamente la paliza es enorme. Cuando se reúnen en Toledo, porque la retirada de los castellanos es importante, y se reúnen en Toledo con su primo, su primo, que es bastante más joven que él, me parece que hay 10 o 12 o 15 años menos, tiene una reacción violenta y lo insulta, y Alfonso VIII tiene que aguantarse. Por lo tanto, cuando se produce frente al hijo del califa, el nuevo califa Miramamolín, como se dice entre los cristianos, la batalla de las Navas de Tolosa, que se plantea como algo que es el ser o no ser, y es la realidad, es la batalla más importante de la Edad Media, en este caso de la plena Edad Media. Solamente esa sería la primera, la segunda es Simancas. Ya empiezan a considerar los historiadores, yo siempre lo he considerado como medievalista, pero hay algunos otros historiadores, sobre todo que vengan de Castilla o de otros sitios, que empiezan a decir que la segunda batalla después de las Navas de Tolosa es Simancas. Bueno, pues indudablemente el Papa, que no es muy amigo al Reino de León, Inocencio III, envía una bula. La bula la recibe el arzobispo de Toledo, que es un navarro, Rodrigo o Ruy Jiménez de Rada, que es, digamos, el canciller de Alfonso VIII. Envía rápidamente la bula a Pedro II el Católico de Aragón, que indudablemente dice que sí, que va a asistir, no falta más, tiene problemas con los musulmanes, ¿no? Al segundo, a Sancho VII, tarda más en enviársela, y entonces el Papa presiona a Sancho VII, que tiene 60 años, que no es ningún joven, el rey de Navarra, aunque sea muy alto. En esa época 60 años ya era muchísimo, ¿no? Entonces, pone ciertos problemas, porque naturalmente Castilla le ha quitado Nájera y tiene a los castellanos a 2 pasos. Pero el Papa le dice, o vas o te excomulgo. Entonces, ante eso, Sancho acepta. ¿Qué ocurre con Portugal? El rey de Portugal está excomulgado, por lo tanto el Papa ni le toca. ¿Por qué está excomulgado? Entre otras razones, porque se ha quedado con todos los diezmos y primicias de la Iglesia. Bueno, excomulgado como una indudablemente. ametralladora, y además tiene lepra, con lo cual tampoco está muy para. Y acaba de perder la guerra frente a León. Jiménez de Rada se piensa unos meses o unos días o unas semanas antes de enviar la bula al rey de León, antes de comunicarle que va a haber una batalla. ¿Por qué? Porque sabe que el ejército más importante es el leonés y piensa que si León participa en la batalla y se gana, va a hacer ciertas reivindicaciones que va a hacer, porque Castilla se ha quedado con muy malas artes, con fortalezas en la tierra de Campos, y León está a 2 pasos de Sahagún, tampoco está tan lejos, ¿no? Y entonces tardan en enviársela. Cuando le envía la bula, Alfonso IX, que es un hombre joven, acepta indudablemente loco de contento. Y dice que sí, que va a ir. Y entonces la curia regia leonesa, donde la curia decidía, no como en otros sitios, la curia, los civis singulis electis civitativos, los ciudadanos elegidos por la ciudad, es decir, nosotros decidíamos, le dicen al rey, en Román Paladino, voy a hacer vulgaridad, ¿pero dónde vas? ¿Cómo vas a ir en primer lugar, si quieres ir a la guerra, vete, pero dile a tu primo que te devuelva las fortalezas, que los tenemos ahí a 2 pasos. Piénsatelo. Porque, y si te mueres, tienes un testamento que hiciste torpemente en Carrión, por el cual el heredero de tu reino es el de Castilla, porque él no ha hecho lo mismo contigo. Después sí hará lo mismo. Bien, pues entonces Alfonso IX le dice a la diplomatura castellana que le devuelva las fortalezas. ¿Cómo se niega? Pues Alfonso IX no va, pero deja libertad absoluta para que los caballeros leoneses vayan, y hasta tal punto es así que su hermano, va a mandar con un Lara la parte central del ejército que va a luchar en las Navas de Tolosa. Es decir, los leoneses van a estar y su caballería va a estar. Por lo tanto, yo pregunto, ciertas frases que han salido, sobre todo viniendo de los defensores del concepto castellanista o castellano. Alfonso IX fue un traidor a España, como primero España no existía. Traidor, ¿por qué traidor? Y el de Portugal no, porque el de Portugal es tan peninsular en ese momento como puede ser el de León. No hay ninguna traición a nada, él pone unas condiciones que su primo no cumple. Mientras está en la batalla, Alfonso IX recupera las fortalezas
porque además uno de sus cronistas, que es Linhart y otros historiadores lo definen como leonesista, que es Lucas de Tuy, pues obviamente no pone ninguna pega. Cuando Alfonso VIII se entera de que su primo ha recuperado los castillos y fortalezas después de la batalla, no pone ninguna pega y no hace ningún movimiento violento hacia su primo. Eso es la estructura de la batalla de las Navas de Tolosa, que es un libro de 300 páginas. Te preguntaba solo ahí porque habíamos faltado y me has dado una conferencia. Pues nada, me disculpo. Séptimo libro, Las Navas de Tolosa. El séptimo, sí, este es el séptimo. La batalla de las Navas de Tolosa, un mito histórico, como dice el título. El octavo libro fue un vicio. Se titula Hernán Cortés, su personalidad y su carácter en el Imperio Azteca. ¿Y esto cómo te ha salido de la península? Por una razón. Yo tengo una página en la Gaceta de Almería donde publico mis trabajos de historia de currículum. Y yo puedo publicar hasta 100 o 200 páginas porque es mía esa página. Se titula Personajes de la Historia. Y entonces estaba escribiendo un trabajo sobre Hernán Cortés para esto. Y como me iba, como dicen los modernos, enrollando más o menos, un término no muy histórico, pero bueno, pues llegó un punto que tenía tantas hojas que dije, esto puede quedar un libro. Y lo transformé en un libro. No deja de ser un personaje de Medellín, no deja de ser un personaje de Badajoz. Eso forma parte del Reino de León. Entonces, pues me gustó lo que hice. Es un estudio desde el punto de vista médico, psicológico, de cómo era el carácter y la personalidad de este personaje, de Hernán Cortés. A raíz de eso, tengo casi todo lo que se ha publicado sobre Hernán Cortés. Vamos a ver, hay 4 líneas de investigación por mi parte, que puedes decir, tengo casi todo sobre los plantañenes, tengo casi todo sobre Cartago, porque soy un especialista en Cartago, casi todo sobre el Reino de León y casi todo sobre Hernán Cortés. Y es un personaje que me encanta de cómo era, ¿no? Porque tenía era bastante inteligente, yo le calificaría de 8,5, tenía un comportamiento pues muy especial y sobre todo tenía ironía. ¿Voy a contar una anécdota o no? ¿De Hernán Cortés o no da tiempo? Sí, pero venga, vamos a ello que se nos va el tiempo, ¿eh? Bueno, una anécdota de 3 segundos. Cada cierto tiempo tenía que enviar el dinero al emperador, a Carlos V. Además hay una cosa que se llama cartas de relación donde escribe al emperador. Me parece que son 7 cartas o 8 y escribe al emperador todo lo que ocurre en las Indias, concretamente en la Nueva España. El Bernal Díaz del Castillo dice que miente y que estaba muy mal de dinero. En un momento determinado está muy mal de dinero y escribe al emperador lo siguiente: Señor, la mula en la que iba vuestro dinero se ha ahogado. Las mías mulas no se han ahogado. Sabían nadar. Por lo tanto, el dinero que he quedado este trimestre, este mes o este semestre es solo el mío. Este mes usted no cobra. Quiero decir que Bernal Díaz del Castillo dice que no es verdad, que es que no tenía dinero y se quedó con el dinero del emperador. O sea, era un personaje muy curioso. ¿Cuál es el octavo? Pues el octavo ya lo hemos enseñado. Ramiro III, rey de León. El noveno, perdón, un lapsus. Ramiro III, rey de León, señorío de mujeres. Este es mi 9º libro sobre un rey, ya para Alderaván, de un rey, pues de 23 años muere, es un hombre muy joven, ¿no? Es un rey muy especial que tiene actividades dentro de su reinado muy distintas, ¿no? Muy paradójicas o muy conspicuas, como es, por ejemplo, el descubrimiento de la nodicia de quesos. Están para esa ahora mismo la noticia de quesos porque se ha recuperado, lo he visto. Sí, yo tengo el libro que publicaron Ruiz Asencio y Morala, que son los 2 catedráticos que hicieron el estudio. Me lo mandó el Instituto de la Lengua de León y Castilla, no sé qué, y es un libro muy interesante, porque además es algo muy curioso. Este monje Jimeno Semeno, que es el despensero, se había dicho siempre que era una especie de documento notarial. Yo creo que es el primer documento de Hacienda, porque el monje dice, vino el rey Ramiro, se refiere a Ramiro, de León y se llevó 6 quesos. Hombre, no se los iba a llevar sin pagar. Probablemente el monasterio debía dinero. Y la forma que tiene el abad de pagar es haciendo un inventario de los quesos para pagar las deudas, porque también paga deudas, paga en quesos o regala quesos o da quesos a otras personas, con lo cual probablemente sea... Hacienda ya sí. Ha evolucionado. No voy a decir ya no nada cobran quesos. No voy a decir nada porque si no de aquí no llego ni a boñar lo que digo de Hacienda, pero me voy a callar. El 10º libro es este, que fue una de mis tesis doctorales, Los cartagineses en la península ibérica, de Alderaván, y también con la portada que hizo Verónica, ¿no? Es un libro de 400 páginas sobre cómo se comportaba probablemente una de las mejores civilizaciones de la antigüedad en Iberia, ¿no? En la península ibérica, ¿no? Los cartagineses
Tenía un concepto muy diferente de los romanos, y bueno, ya que estamos en la época de enaltecimiento de las mujeres, la mujer en Cartago sí era libre y en Roma no. En Roma no tenía ninguna personalidad. El hermano podía llamarse Publio Cornelio Escipión y la mujer se llamaba Cornelia, que era como se llamaba el padre. La mujer, la hermana, etcétera. Mientras que en Cartago las mujeres tienen personalidad jurídica dentro de la familia de los Bárcidas, de los Barca, que es mi debilidad histórica de la historia antigua. Es una familia en la que están muy unidos, ¿no? Padre, hermanos, cuñados, hijas, todas, ¿no? Entonces, este fue mi 10º libro. Ahora este año saldrán 2. Si no me muero, si no tendrás que publicarlos tú. Uno se titula Ordoño IV el Malo, Rey de León, la psicología en la Alta Edad Media. Ordoño IV el Malo, Rey de León, la psicología. Porque es un personaje que me ha dado unas posibilidades enormes de hacer capítulos dedicados a la medicina, porque esto es un en román, el malo como enfermo o el malo como maldad. El concepto de retorcido y de mala persona, que es como se define en la Edad Media. En la Edad Media lo de malo se refiere a alguien, pero es que no era tan malo. Y bueno, le han colocado lo del jorobado y es casi seguro que no era jorobado. Malo y jorobado era un concepto medieval de maldad. Pero es que es un personaje que me ha encantado hacerlo. Porque además mis libros llevan 2 prólogos y 2 epílogos, ¿no? de personajes importantes de la universidad. Y le he cogido cariño. A ver, un chaval que se queda huérfano de madre con 3 años o con 4, que a su padre le sacan los ojos con 10 años, que su padre va a Sagún y lo abandona en la corte, bueno, que después va en la corte de su tío. Tiene un culebrón, Para absoluto, es que me encantó. Después tiene que formar parte de la corte de su tío Ramiro II, que es el que le saca los ojos al padre. Después se casa con una hija de Fernán González. Su suegro lo obliga a divorciarse. Después va a Córdoba. Muere extrañamente en Córdoba, en un palacio de Alacant II, en el que está solo en el palacio y aparece muerto. Un personaje mágico. ¿Y el siguiente proyecto? No, ¿qué proyecto? Yo estoy escribiéndolo. ¿Lo estás escribiendo? Bueno, que está... Sí, el siguiente se titula La guerra de las comunidades en los reinos de León y de Castilla. Nuevo estudio. Es un estudio nuevo sobre los comuneros, en las que demuestro con documentos que había muchos comuneros del Reino de León. Yo tengo 46 nombres. Además, tengo a unos adversarios que de forma inconsciente, que son los de un partido político que se define tal, en Burgos, que además se define en Burgos como tierra comunera, cuando Burgos estuvo en el bando del emperador. Y hizo muy bien, porque el emperador le ofreció unas condiciones que los comuneros no estaban dispuestos a darle. Es decir, Burgos tiene una feria todos los meses donde moviliza, o todos los años donde moviliza su lana, y el emperador le da 3 días en lugar de 1, con lo cual está a favor del emperador y participa en la muerte de los comuneros en Villalar. Y se titula eso, Nuevo estudio, un estudio sobre los comuneros. Yo solo me acuerdo de Padilla Bravo, Maldonado y el obispo Acuña. Sí, el obispo Acuña de Zamora, Maldonado que era de Salamanca, aunque en Salamanca el que corta el bacalao es un pellejero que se llama Villoria o Viloria. Este es el que decide cuál va a ser el capitán de los comuneros. Joder. Y en León están los Guzmanes, que son muy importantes. Aparte el Jueves Santo de Sangre, en que se enfrentaron Guzmanes y Quiñones saliendo de la catedral, de los edificios del Jueves Santo. María, eres infinito, ¿eh? Joder, pues me has dejado mal. No, es que, pero cuánto, bueno, no hay ninguna chuleta, no hay ninguna nota, no hay nada, sale todo de tu cabeza. Oye, vamos a rebajar un poco el tema y contéstame más o menos brevemente. Perfectamente. De todos estos personajes que has detallado en tus libros, si tuvieras que cenar con 3 y tuvieras la posibilidad de charlar con ellos, ¿a quién escogías? ¿Quién te parecen así más ¿de historia interesantes? medieval? Sí, de los protagonistas de tus libros. Pero bueno, de los de antigua... O de la historia antigua en y medieval. general. Sí. Dice, estos personajes, oye, si no pueden ser 4. Venga. León, Zamora, Salamanca y El Bierzo. Bueno, pues 4. Urraca, Aníbal. No, Aníbal tengo que ponerlo con su mujer. Aníbal e Imilce, que son marido y mujer. Les invitamos a los dos. Urraca, con ningún marido. Ramiro II. Y yo creo que Amílcar y Afonso V, es que me pones entre la espada y la pared. Bueno, a ver. Porque te parecen más interesantes ¿tendrías mucho que hablar con ellos? O porque... Sí, pero ¿quién invitaría a ellos? Ellos. Ah, porque yo soy de Radio Montaña León. Yo soy de León y no tengo dinero. Sí, pongamos Amílcar, Aníbal e Imilce por un lado, y después de los leoneses Ramiro II, Urraca, María de Molina, por ejemplo, Alfonso V, etcétera. Otra cosa, en la última película de Indiana Jones, como historiador, arqueólogo y tal, pues bueno, no sé si es hacer aquí un spoiler, pero él viaja en el tiempo para ver el asedio de no me acuerdo qué ciudad. Bueno,
es testigo de ese hecho histórico. Si tú pudieras ser testigo de un hecho histórico de los que relatas o de los que no has relatado y tal, ¿dónde te gustaría haber estado presente? No, tienen que ser, bueno, dos. Por ser tú dos, sí. Sí, en Viseo le hubiera dicho a Alfonso V, pon el escudo y la armadura, no seas tonto, ¿cómo puedes ir con una sartén en un cerco? Porque además vas a morir a los 30 años y te necesitamos en León 20 años más, porque si hubiera muerto a los 55... ¿Hubiera cambiado la historia? Hubiera cambiado la historia. Y en Cannas le hubiera dicho a Aníbal, ya te dijo tu primo que hay que ir a Roma, dar un susto a las matronas, que griten aquello de Aníbal ante portas, darles un susto, entras en Roma y, como dijo tu primo Majarbal, cenamos en el Capitolio. Ostras. No hicieron ninguna de esas dos cosas y ganaron los malos, es decir, Castilla y Roma. Pues eso. Y la última. No sé si alguien te lo ha ofrecido, pero tú imagínate bueno, yo no sé si decir, si tuvieras que escribir una novela ligera o te cogieran alguno para hacer un guión de una película o de una serie, ¿cuál crees que merecería la pena que se dedicaran recursos hollywoodienses o lo que sea para hacer una serie, una película? Habría que hacer una película sobre Ramiro II y sobre Urraca. Hay una película sobre Ramiro II de los años 60 que se hizo en España, que el protagonista precisamente es José Luis Pellicena, que hace de Fernán González, y Fernando Rey hace de un viejísimo Ramiro II. No me acuerdo cómo se llama la película, es una película bastante mala, porque... No, José Luis Pellicena no, ¿cómo se llama el que hace de Fernán González? Espartacos Antoni, sí. Espartacos Antoni. Hace de Fernán González justo, y la mujer, ¿cómo se llamaba? Urraca, me parece. ¿Cómo se llama aquella actriz? Que después terminaron siendo pareja y después se separaron, una mexicana. Hay una película sobre esa, pero vamos, ver a Ramiro II sí, no, Fernando Rey como Ramiro II, y Espartacos Antoni de Fernán González, del Conde, sí. Bueno. Parece que no, pero llevamos una hora, José María. ¿Tanto? ¿Qué te parece? Madre mía. Eres tremendo, Voy a tener que ir a las Cortes a darles una charla, Pues, o una conferencia, perdón. Conferencia, lo que sea. Bueno, a mí se me quedan muchas cosas y me encantaría estar charlando contigo mucho tiempo, pero perfecto. Yo no lo sé. Si alguien quiere tener lecciones de León, si alguien quiere una conferencia, si alguien quiere leer tus libros, pues que busque en internet José María Manuel García Osuna Rodríguez. Sí. Y oye, para terminar, no lo sé, ¿quieres decir algo así para cerrar esto? Que estoy dispuesto a dar cualquier conferencia, además... no cobro más que el desplazamiento y un bocadillo con un vaso de una botella de agua y ya está. Y que me tienen que comprar mis libros, claro, que no los regalo, por supuesto. Pues seguro que ya verás como mucha gente se... Además hago algo que sorprende, que es que regalo trabajo, el que me compra un libro, le regalo 2 o 3 trabajos de historia, que pueden ser más de 100 y pico hojas. Y me acuerdo que me llevaron a una feria, no voy a citar la feria que era, y dijo, la persona le compró un libro al editor, yo no saqué nada, y le regalé 2 trabajos de historia. Y además tengo un amigo en Galicia, Alfredo Díaz, que me está haciendo pinturas de los Reyes de León, pinturas. Estamos hablando de un magnífico pintor. Y dijo la persona la joven que compraba, era una mujer, y digo, me encanta, tengo que venir más a la feria porque pagas un libro y encima te regalan cosas. Dije, ya, pero es que no voy a estar más que hoy. Pues a ver si te invitan a muchas ferias, moveremos lo que sea. Claro, sí. Y José María, que te reitero que muchas gracias por estar aquí, que me ha encantado estar charlando contigo, que seguro que la gente que nos oiga va a aprender muchas cosas y que nos vemos por el Reino de León, ¿no? Supongo que sí. Y agradezco infinitamente que me hayáis traído en este día que hace un sol luminoso y 50 grados a la sombra. Y es que si no tienes ironía, es lo que me diferencia de los primates superiores y de los políticos. Los gorilas no tienen ironía. Hay que tener ironía. Tú tienes más que ironía, tienes más cosas. Hombre, ironía tengo, sí. Sarcasmo no, porque el sarcasmo es ofensivo. Pues lo dicho, que muchas gracias y... Gracias a vosotros. Y hasta pronto. Gracias.